Dios le bendiga. Gracias por abrir las puertas de su corazón para recibir la palabra del Señor. Y pues hoy quiero compartir con usted ahí en el Salmo 32, este salmo, un salmo muy bonito, ¿verdad? En el cual nosotros podemos recibir la bendición del Señor. Y pues estoy titulando este mensaje, Señor, tú eres mi protector, ¿verdad? Y pues vamos a leer ahí en el Salmo 32, versículo 1, dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y bueno, de esta manera le pedimos al Señor que nos dé ese entendimiento en nuestro corazón para poder ver qué es lo que Él nos está diciendo en esta palabra santa. Aquí podemos nosotros analizar detenidamente, y es la experiencia del salmista en cuanto a lo que él vivió lejos de Dios cuando estaba en su pecado, y lo que él estuvo experimentando en esa condición. Y veamos ahí en el versículo 3 y el versículo 4 lo que dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Note usted, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Por qué habla esto de los huesos? Que se envejecieron sus huesos. En los huesos es donde se encuentra el sistema inmunológico, es donde se produce la sangre nueva, ahí en medio de los huesos. Es donde se fortalece el sistema inmunológico del cuerpo. Y cuando esto está pasando, quiere decir que estaba enfermo. Estaba enfermo, le atacaban las enfermedades, comenzó él a sentir dolores en el cuerpo, era atacado por una enfermedad y por otra, por eso está hablando eso en sus huesos. En otras palabras, una persona cuando está débil o está enfermo es porque está triste, está angustiado, y tantas razones, ¿verdad?, que son la consecuencia de aquellas enfermedades. Quiere decir que este hombre estaba en una tristeza por causa de su pecado. Dice ahí, versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Quiere decir que él sentía que Dios le estaba corrigiendo, se agravó la mano de Dios sobre él
de una manera que le estaba corrigiendo con todo lo que estaba pasando en la vida de él. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahí vemos nosotros que no sentía aquella fortaleza como cuando estaba en la juventud. Ahora sentía que estaba como seco tanto en su interior, en su sentir, en su alma, como también tal vez aún en su exterior, en su físico se podía ver eso o lo podía sentir. ¿Por qué? Por lo que dice en el siguiente versículo, él inicia o continúa declarando su experiencia al momento que confiesa su pecado. Dice ahí en el versículo 5, mi pecado te declaré. Note usted, ¿qué sucedió cuando él se sentía seco? Cuando él se sentía en esa condición que menciona en el versículo 3 y 4, era por causa de su pecado. Y él declaró su pecado, que lo tenía en esa condición. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Cuando habla de iniquidad, quiere decir que son maldades bastante fuertes. Tal vez hizo algo muy fuerte que dañó a otras personas. Ya ahí son pecados de iniquidades o inicuos, donde pudo haber él hecho daño a su prójimo. Y, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que David dañó a su prójimo, adulteró, le robó la mujer a un hombre que le era fiel, era un soldado fiel, porque si usted lee esa historia, el soldado durmió en la puerta del palacio del rey en lugar de irse a su casa a dormir con su mujer. Era un hombre fiel ese soldado. David, siendo el rey, le robó su mujer y lo mandó matar. Le dio en su propia mano una carta donde el capitán del ejército iba a dejar que este soldado se fuera enfrente, después ellos retrocedían y para que mataran a este soldado fiel. Eso fue una iniquidad. Por lo tanto, su pecado, su iniquidad, lo consumía en su conciencia. Precisamente el Salmo 51, ahí es donde David está pidiendo perdón a Dios y le está pidiendo que no aleje su espíritu de él, de su persona, porque sentía que era consumido por su pecado. Así que el pecado del salmista le estaba consumiendo, le estaba envejeciendo, le estaba dañando su interior, su alma, pero también su físico. Y dice en el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, lo tuve que confesar, te tuve que decir todo lo que hice mal, pidiéndote perdón. Dije, ahí en el versículo 5 continúa, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A esa es la experiencia que tuvo el salmista al momento de estar lejos de Dios por causa de su pecado, pero también es su experiencia al acercarse a Dios, pedir perdón por sus pecados, al renunciar a sus pecados y confesar cada uno de ellos, que eran pecados de iniquidad, de maldad fuerte, perversa contra alguien más. Estas experiencias, ¿verdad?, son las que lo llevan a confesar cosas grandes delante de Dios. Y precisamente esta experiencia
es lo que lo hace expresar lo que dice en el versículo 1 y 2. Fíjese nada más, por estas experiencias. Y él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. En otras palabras, él está diciendo, soy bendecido porque mi transgresión, mi maldad, mi actitud perversa ha sido perdonada y cubierto su pecado, o sea, mi pecado ha sido cubierto. En otras palabras, ya no se ve mi pecado. ¿De qué manera a nosotros Dios nos ha cubierto para que no se vea nuestro pecado? Con la sangre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y así de esta manera Cristo Jesús derramó su sangre, nos cubre con su sangre y nuestro pecado es destruido. Dice en Apocalipsis 1:5 que nos lava con su sangre de todos nuestros pecados. Al momento que nos lava con su sangre, nuestros pecados son borrados, son destruidos. Precisamente esa es la experiencia que estaba declarando el salmista cuando él se arrepintió, cuando él pidió perdón a Dios. Dice que fue cubierto su pecado. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí está hablando que Dios ahora no lo culpa por causa de su iniquidad, de su pecado, porque a nosotros Cristo Jesús, Él pagó por nuestra iniquidad, por nuestro pecado. En el caso del salmista, él se arrepintió con todo su corazón, presentó un sacrificio que Dios demandaba en ese tiempo, a sacrificar un cordero por causa de sus pecados, y Dios perdonaba los pecados y ya no lo culpó de ninguna iniquidad, de ningún pecado. Y dice aquí que ahora en su espíritu ya no hay engaño. ¿Qué quiere decir? Que fue renovado y transformado por Dios mismo. ¿De qué manera Dios lo transformó? ¿De qué manera Dios cambió el corazón, la mente, en la manera de vivir de este hombre? Por todo lo que él vivió. Las experiencias difíciles, lejos de Dios, Dios las utilizó para hacerlo pensar, hacerlo actuar diferente y acercarse a Dios con una actitud de arrepentimiento, y él nunca más volvió a cometer aquel pecado. De hecho, cuando se acerca un grupo de hombres que estaban juzgando solamente tanto al Señor Jesucristo como a las demás personas, traen a una mujer a los pies de Cristo Jesús y traían piedras en las manos para matarla a pedradas, y dicen, esta mujer fue encontrada en el hecho del adulterio. ¿Tú qué dices que debemos hacer? Cristo Jesús comienza a escribir en la tierra, en el suelo, y comienza, no se dice qué es lo que escribe, pero se cree que escribía el nombre de cada uno de los que estaban ahí juzgándola y los pecados de cada uno de ellos, porque Cristo Jesús conoce el corazón de todas las personas. ¿Por qué se cree que escribió eso? Porque uno a uno
fue arrojando la piedra al suelo y se iba. Escribía el nombre de otro, los pecados de él, y arrojaba la piedra y se iba. Al final, levanta él su rostro y no había ninguno. Le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Dice ella: no veo a ninguno. Dice: ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Cristo Jesús no la condenó, pero sí le dice: no vuelvas a pecar. Eres libre de pecado, vete y no peques más. ¿Qué sucedió con esa mujer? Fue renovada por el mismo Señor. Esa mujer es la que estaba después de esta ocasión llorando a los pies de Cristo Jesús, besando los pies de Cristo Jesús, enjugando sus pies con sus lágrimas y sus cabellos, derramó un perfume muy caro sobre él y lo ungió. Y Cristo Jesús aceptó aquella actitud de agradecimiento y arrepentimiento del corazón de esta mujer. Esta misma mujer fue la primer persona que se encontró con Cristo Jesús después de que Él resucitó aquel primer día de la semana. Esta mujer era María Magdalena, de quien Él mismo había echado 7 espíritus fuera de ella. Precisamente esa renovación que el Señor hizo en esa mujer es la renovación que también hizo en este hombre que está declarando él ahí, en cuyo espíritu no hay engaño. Soy sincero, Señor, con lo que tú has hecho en mi vida. Y ahora vengo a agradecerte, ahora vengo a decirte quién eres tú. Y no hay engaño, ahora vengo a decírtelo con todo mi corazón. Gracias porque me has perdonado. Gracias porque me has transformado por tu amor y tu misericordia para conmigo. En esas experiencias vemos nosotros que este salmista, ¿verdad? Ahora él dice, ahí en el versículo 6 declara que aquel santo ahora ora, habla con Dios. Versículo 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Está hablando de sí mismo y está hablando de todos los demás que han sido renovados y transformados por ese poder del Señor misericordioso, que ama, perdona, que transforma la vida. Dice: por esto, versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas o muchos problemas, no llegarán estas a él. Ahora, aunque lo rodeen los problemas, no lo van a negar o no lo van a destruir. Los problemas ya no son problemas para él, porque ahora está clamando a ti, está hablando contigo. Tú lo bendices, tú lo ayudas. Se fija aquella actitud de este hombre que ahora tiene una experiencia de quién es Dios en el corazón de él. Señor, si me has perdonado lo peor, los problemas que vengan a mi vida no es problema. La relación que tengo ahora contigo es que tú estás conmigo, que tú me escuchas, que tú me ayudas, tú atiendes ahora a mis necesidades. Estos problemas ya se convierten en oportunidades de ver el poder de Dios a favor de él, del ver el poder de Dios
transformando aquel problema en bendición o en victoria en la vida de él. Precisamente esto es lo que está expresando el salmista, grandes experiencias ahora en la presencia de Dios. Asimismo, al tener estas experiencias con Dios, ahora le hace una declaración quién es Dios en el corazón de él, en el corazón de ese hombre o esa persona renovada y transformada. Versículo 7, este versículo es algo hermoso, algo maravilloso de cómo nosotros también podemos declarar quién es Dios para nosotros al tener estas experiencias tan hermosas de parte de Dios en nuestra vida. Fíjese nada más lo que dice el salmista en el versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Qué le está diciendo con este versículo? Dice, tú eres mi refugio, tú eres mi protector, tú eres el que me guarda, tú eres el que me protege. Y dice ahí, me guardarás de la angustia. No solamente le ha ayudado, sino que en el futuro, me guardarás. Presente continuo, me guardarás. Hoy me guardas y me seguirás guardando. Dice, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Siempre, de aquí en adelante, siempre me vas a estar rodeando. Es algo maravilloso, ¿verdad? Lo que él está declarando, lo que él está confesando. Tú eres mi protector, tú eres quien me guarda, tú eres mi refugio, tú eres quien me libra de todos los problemas. Aquí vemos nosotros que el salmista está haciendo esta declaración, y precisamente por este versículo es que le estoy llamando a esta palabra del Señor. Señor, tú eres mi protector, tú eres quien me guarda, tú eres quien me protege. ¿Por qué le nombro así? Hay un canto que yo siempre lo escuché de un grupo que no sé si todavía le nombran así o no, pero era el grupo Quiero Alabarte, que cantaba precisamente lo que dice aquí en este versículo, pero con otras palabras. Y le dice, tú eres mi protector. Ese cántico siempre me ha gustado, yo siempre lo escuchaba. Y es lo que declara ahí, tú eres mi protector y con cánticos de liberación me rodearás, me guardarás. Cuando el salmista está declarando esto, al continuar leyendo aquí en este mismo salmo, podemos ver que Dios habla. Después de este versículo que dice el salmista, ahora Dios habla al corazón del salmista de una manera que lo está corrigiendo por cómo se había comportado anteriormente. Y esa corrección lo hace con amor, pero lo está advirtiendo que no vuelva a hacer aquello. Así como le dijo a aquella mujer, vete y no peques más, aquí en el versículo 8 en adelante, eso es lo que le está diciendo Dios aquí al salmista. Dice ahí, te haré entender. Aquí en el 8 está hablando Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios se lo está diciendo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué le está diciendo con esto?
Le hace ver que Dios está interesado en la persona de él, como un hombre que vino arrepentido delante del Señor, que renunció a su pecado, que le pide perdón. Dice ahí, Dios le está haciendo ver que Dios está interesado en él. Y está interesado en el camino que anda diariamente. Porque le dice, te enseñaré el camino en que debes andar. Anduviste desviado, pero ahora te voy a enseñar el camino que tú debes andar. Me interesa que tú entiendas cómo estás caminando todos los días, cada día. También le dice que Él le hará entender todas las cosas en su diario vivir. Eso es lo que significa en cuanto al camino en que debe andar. Me interesa cómo estás viviendo cada día. Que vivas bien, que vivas correctamente, conforme a mi palabra, conforme a mi verdad. Y esto no solamente se lo dijo el Señor al salmista, me lo dice a mí, se lo dice a usted, se lo dice a cada persona, todas las personas del mundo. Lamentablemente no todos ponen atención, pero usted tome lo que Dios le está diciendo hoy. ¿Por qué se lo está diciendo? Solamente usted y Dios lo sabe. Yo puedo entender por qué Dios me lo dice a mí, pero a Dios le interesa cómo vivo todos los días de mi vida. Él dice qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Precisamente Dios está interesado en nuestro diario vivir. Así que Él también le enseñará el camino, cómo debe caminar y que no se desvíe jamás. Jamás debe desviarse de ese camino. ¿Por qué? Porque le dice al final del versículo 8, sobre ti fijaré mis ojos. En otras palabras, mira, te estoy viendo. Te estoy viendo. Todos los días te estoy viendo. Así que quiero que camines correctamente. No pienses que porque estás oculto de todas las demás personas no te estoy viendo. Yo te estoy viendo. Los demás tal vez no te ven. Tal vez tu papá, tu mamá no te ve, pero yo te estoy viendo. Tal vez tu esposa no te está viendo, pero yo te estoy viendo. Tal vez tu esposo no te está viendo, pero yo te estoy viendo. De mí no te puedes esconder. ¿Por qué dice Dios esto? Porque el hombre, la mujer, el niño, la niña, el joven, la jovencita, debemos entender que no podemos ocultarnos de Dios, pero debemos nosotros caminar delante de Dios con esa integridad en nuestro corazón. Así que usted sabe cómo quiere vivir, pero Dios le está viendo donde quiera que usted esté. Esta frase, sobre ti fijaré mis ojos, envuelve muchas cosas, pero también unas cosas importantes que Dios puede estar diciendo es, yo estaré atento a todas tus necesidades. Yo veo tus necesidades, yo veo lo que tú necesitas, lo entiendo. Solamente ora a mí, clama a mí y yo te voy a responder. Dice en Jeremías 33:3. Dios estará atento también a los peligros que quieren acecharte. Eso también se lo está diciendo al salmista. Por eso el salmista expresa todo esto. Yo sé que Dios está conmigo, Él me ayuda, Él me bendice, soy bienaventurado. Pues Dios le dice, mis ojos están sobre ti y yo veo los peligros que te están acechando, pero si tú clamas a mí, yo te voy a ayudar aún en medio de esos peligros. Yo te guardaré de todo mal. Te estoy viendo.
Se acerca el peligro, yo te voy a proteger, te voy a guardar, voy a estar ahí contigo. De esta manera, Dios también le dice unas palabras muy fuertes al salmista. Recuerde cómo el salmista expresa que él estaba en la iniquidad y Dios lo perdonó porque él se había comportado de esa manera delante de Dios. Por lo tanto, Dios está corrigiendo desde el versículo 8, pero continúa en el 9 con estas otras palabras. Vamos a leer ahí en el versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Fíjese, las palabras están fuertes. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y Dios le está diciendo al salmista, no vayas a actuar como el caballo, como el mulo, que son tercos y no se dejan controlar o manejar. Se les tiene que poner el mecate, la cuerda y jalarlo, porque si no, no se acercan a ti. Te ven y corren. ¿Qué está diciendo Dios con esto? Que mucha gente no se acerca a Dios. Se le está llamando para que le sirva a Dios, para que venga, lo honre, lo alabe, lo adore, lo exalte. No se acercan a Dios. Dice Dios, se les tiene que poner un mecate para que se puedan acercar a ti, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuál es ese mecate que Dios usa para amarrar a las personas que no se acercan a Él? Los problemas, las angustias, las enfermedades, las decadencias. En fin, usted puede hacer una lista de muchas de esas cosas que pueden ser las razones cuando el hombre comienza a levantar su rostro y buscar a Dios, pedirle, suplicarle a Dios. Pero si no entra en los problemas fuertes, duros, no busca a Dios. Y eso es precisamente lo que Dios está diciendo. Le está diciendo al salmista, no vuelvas a actuar como el caballo o como el mulo, que no te acercabas a mí hasta que te llamé la atención y te sentías seco, vacío, solo, enfermo. Hasta entonces comenzaste a buscarme. No vuelvas a andar de esa manera. Dios, como un padre amoroso, le estaba corrigiendo. Como el padre corrige a su hijo cuando se portó mal. Y no es porque el padre lo esté corrigiendo porque aborrece a su hijo, no, porque lo ama y porque no quiere que vuelva otra vez a caer en problemas. Por eso el padre corrige a sus hijos. De esa manera Dios así estaba corrigiendo también al salmista. Ojalá y no sea el caso de usted, que Dios le esté corrigiendo a usted en alguna situación porque no ha querido buscarlo. Ojalá y usted no haya pasado por algo así. Pero cuando Dios nos corrige, no culpemos a Dios. Fue porque nosotros no nos acercamos a Dios. Y Dios lo está haciendo por amor, para que nosotros nos detengamos, pidamos perdón por nuestra rebeldía, por nuestra arrogancia, nuestra dureza de entendimiento y de corazón, y por muchas otras cosas. Pero Dios está buscando que nosotros nos detengamos y le pidamos perdón. Y digamos, Señor, ayúdame para ser renovado, no ser una persona como Él lo estaba haciendo. Ahora quiero, Señor, que seas tú quien me bendiga. Y precisamente
Eso es lo que sucedió ahí en el versículo 9. Dios está corrigiendo, dice, porque si no, no se acercan a ti. El ser humano, así es, necesitamos que Dios nos dé un estironcito, una jaladita de la rienda para dirigirnos en el camino correcto, porque de lo contrario, nosotros queremos ir por el camino que a nosotros nos parece correcto. Y así dice la palabra de Dios también. Al hombre le parecen caminos que son caminos derechos, pero no, son caminos torcidos, son caminos de muerte. Al final, ¿verdad? Vemos que son caminos de muerte. ¿Qué sucede? Miren nada más en el versículo 10 lo que dice: muchos dolores habrá para el impío. Le está diciendo, tú sabes lo que quieres escoger, pero hay muchos dolores para el impío. ¿Qué le estaba diciendo? Cuando tú andabas en tu pecado, te sentías seco, te sentías asolado, te sentías vacío. Hay muchos dolores. Dolores del alma, dolores del espíritu, dolores del físico, en fin, de muchos tipos de dolores que en sí ni la mejor medicina ni el mejor médico puede tratar con esas cosas más que solamente Dios. Aún hasta los mismos médicos necesitan a Dios. ¿Por qué? Porque no deja de ser una persona, un ser humano, que el alma solamente la trata Dios, la sana Dios. Dice ahí en el 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Al que espera en Jehová, al que busca a Dios, al que se vuelve a Dios, le rodea la misericordia. La misericordia es que Dios nos perdona aun cuando nosotros no merecemos el perdón. Que Dios nos está guardando, nos está protegiendo, aun cuando actuamos en rebeldía contra Dios. Esa es misericordia. No lo merecemos, pero Dios nos está bendiciendo. Entonces dice, el que espera en Jehová, el que busca a Jehová, el que se rinde delante de Él, el que viene arrepentido delante de Jehová, va a ser bendecido por la misericordia de Dios. ¿Y qué sucede? Versículo 11. Vemos nosotros que cuando busca a Jehová, dice, alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Comienza a haber gozo, alegría. ¿Por qué? Porque Dios ahora lo protege. Él es su protector, como vimos nosotros allá en el versículo 7, que está declarando el salmista toda su experiencia. Y le dice ahora al Señor, tú eres mi protector. Pues ahora ese protector ahora le da gozo, le da alegría, porque ningún problema lo va a derribar, lo va a angustiar. No quiere decir que no vienen los problemas. Cristo Jesús dice, en este mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Vas a tener problemas, vas a tener aflicciones, vas a tener enfermedades, pero no te preocupes. Yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar. Te voy a dar las victorias. Te voy a dar las victorias. Y es ahí donde el Señor nos da el gozo, nos da la alegría, porque dice, alegraos en Jehová y gozaos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ahora podemos cantar y decir, tú eres mi protector. Tú me libras de las angustias. Tú me ayudas en todos los problemas. Y bendito sea tu santo nombre. ¿Qué es lo que nosotros esperamos recibir?
¿Queremos que Dios nos guarde? ¿Queremos que Dios nos bendiga en todo tiempo? Ok, entonces dice el Señor que no debemos ser como el caballo o como el mulo. Debemos ser dóciles, manejables, conforme a la voluntad del Señor. Venga usted a los pies del Señor, ríndase delante de Él y diga: Señor, perdóname por todos mis pecados. Perdóname, Señor, por no acercarme a ti con libertad. Perdóname, Señor, por sostenerme en mis propias fuerzas y no confiar en ti. Perdóname, Señor, por todo lo que yo he hecho y que es pecado delante de tus ojos. Ríndase con todo su corazón. Usted sabe qué es lo que hay en su corazón que a Dios no le agrada. Si no lo puede entender, lea la palabra de Dios, deje que sea Dios quien le hable en su corazón y pida perdón. Cada vez que Dios le indique algo que no está bien en la vida de usted, doble sus rodillas, pida perdón y el Señor le perdona porque Él le ama y Él le rodea con su misericordia. Pero dígale: tú eres mi protector, mi Señor y mi Salvador. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos perdonas todos los pecados. Y así, Señor, tú eres nuestro protector. Todos los problemas que pueden venir a nuestra vida, tú tienes el control de ellos, pero te pedimos que nos enseñes el camino en el cual debemos andar y nunca nos permitas desviarnos de tu camino verdadero, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En tus manos nos ponemos. Lávanos con la sangre de Cristo Jesús y borra todos nuestros pecados. Señor, mira todas nuestras necesidades, tanto espirituales, emocionales, como físicas y económicas, y bendícenos con tu poder, tu presencia y tu amor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga ricamente y que el Señor sea su protector.